Bueno, de esta manera inicio con el videoanálisis de la Sinfonía de Donbass. Antes de comenzar, quiero mencionar que escogí este documental porque el nombre me llamó bastante la atención. El hecho de que dijera sinfonía me hizo pensar que tenía que ver algo respecto a, bueno, algo de música. Así que la curiosidad fue la que me hizo escoger este documental. Bueno. Lo primero que hay que mencionar es que la Sinfonía de Donbass fue un documental que dirigió Signa Vertov en 1930. Y esta película es considerada pionera en la exploración de la interacción entre imágenes y sonidos, ya que al recordar la época en la que se grabó, pues, y más aún en el cine soviético, no era común que existiera la combinación de ambos, tanto imágenes como sonidos, para la época. Entonces, digamos que esto era una innovación. Los personajes principales son el pueblo soviético, militares, religiosos, un conjunto de personas que, como vemos ahorita, tenían una sola finalidad en mente. Eh, Trata de cómo todas las personas se unen para avanzar como sociedad soviética, incluyendo personas que tienen ideologías diferentes. Al principio se mostraban personas muy religiosas, muy devotas, personas jóvenes, obreros, trabajadores, campesinos e incluso pues militares que pues en aquella época su influencia respecto a cualquier decisión que tomaba la sociedad pues era grandísima. Entonces estas personas lo que querían era hacer como un cambio en su sociedad y así avanzar en la misma. Tengo que resaltar que la primera impresión respecto al documental fue que parecía un documental religioso, dado que solo se mostraron las personas devotas yendo a la iglesia o casas con imágenes, estatuas religiosas. Pensé que se trataba de un documental religioso. Incluso al principio, como se ve aquí en la presentación, se mostraba a una joven que estaba escuchando la radio. Así que yo relacioné todo esto equivocadamente con que la joven tal vez estaba escuchando una noticia o algo religioso que se estaba tratando en aquella ciudad soviética y bueno, que las personas digamos que diferían si estaban en contra o a favor de lo que se decía allí. Sin embargo, después de ir mirando la película, pues me di cuenta que trataba de algo totalmente diferente y es que poco a poco se empezó a ver cómo los obreros y los campesinos trabajaban por una industrialización y movilización renovada para que todos los ideales comunistas de la Unión Soviética quedaran como en un periodo histórico, pero aún así esta población avanzara, como ya lo comenté, como sociedad. Empecé a entender un poco más el documental cuando iba en el minuto 17:33. Se empezó a ver cómo las personas salían de como de las iglesias, cómo los obreros generaban marchas como en la ciudad y, y todas estas masas de personas uniéndose poco a poco en una manera de pensar fue lo que me hizo entender realmente de qué se trataba. Puse estas imágenes porque fueron como las clave para que yo pudiera entender, dado que más que voces escuchaba era sonido, música. Entonces era bastante difícil de entender, personalmente me pareció eso a mí. La primera referencia vemos cómo era un sitio público de aquella ciudad y bueno, de allí era que las personas se estaban dirigiendo, saliendo o entrando y cómo estaban armando como su oposición al respecto. En la segunda eran militares trabajando y como ellos, aunque pues rendían en su trabajo, asimismo también apoyaban las marchas que se generaban en el pueblo. Y la tercera es como un marco general
de algunas fotografías que poco a poco me hicieron entender. Allí están de la chica de la radio y asimismo también las de la iglesia y cómo se van destruyendo algunos lugares. Tengo que admitir que el lenguaje audiovisual que se utilizó es muy bueno, dado que para hacer una película de aquella época y ser una de las pioneras en mezclar imágenes con audio, pues su finalidad que era pues presentar cómo estas masas eh, se beneficiaban a la hora de apoyar su manera de pensar, pues eso se entiende al final del video, al final del documental. Digamos que es un lenguaje claro desde más o menos la mitad del documental hacia el final. Sin embargo, algo que pues daría como mi opinión respecto al principio del documental es que botan muchas ideas sueltas. E incluso las ideas más fuertes que votan son las de religión. Por ende, yo llegué a pensar que era un documental religioso. Entonces, si tal vez se hubieran mezclado todas las ideas de las que realmente se trataba, tal vez imágenes de la iglesia, de los militares trabajando, de las personas religiosas e incluso de la revolución a, a las formas de hacer las cosas en la actualidad en ese momento, se hubiera podido entender más fácil desde un principio cuál era la finalidad de ese video y pues el espectador, que en este caso era yo, no estaría indagando tanto sobre pues el objetivo del documental. Sin embargo, fue un documental que disfruté bastante ver, aunque era un poquito largo, no se sintió el tiempo porque se nota el esfuerzo que se hacía en cambios de tomas, en el inicio de los extras para actuar. Se notaba el esfuerzo y más en aquella época que pues no tenían las facilidades que hoy en día tenemos nosotros para grabar. Entonces, aunque me gustó mucho el documental, creo que sí, mi crítica sería como que no fue objetivo ni claro desde un principio. Y así es como concluyo el videoanálisis de esta película, de la Sinfonía de Don Bass.